Contigo América y México Legendario presentan Teatristas Independientes. Un programa radiofónico que fortalece el desarrollo cultural entre las comunidades teatrales y la ciudadanía. William Sayago e invitados reflexionarán sobre el desarrollo del teatro independiente como parte de una reconstrucción social y sobre las diversas problemáticas expuestas por dramaturgos y compañías teatrales de México y América Latina. Teatristas Independientes con William Sayago. Hola, muy buenas tardes. Soy William Sayago y me da mucho gusto que nos acompañen en Teatristas Independientes, un espacio para dejar testimonio sonoro de las trayectorias de nuestros invitados, para hablar del teatro desde la óptica del teatro social, popular, comunitario, urbano, campesino, autónomo, es decir, todo aquel teatro que aporte a la construcción de personas. Este programa se realiza en colaboración con Contigo América, Institución Teatral Independiente y Radio México Legendario. Hoy tenemos de invitada a la actriz y directora nacida en la ciudad de Puebla, Lisha Montaño. Bienvenida, Lisha. Hola, Willy, muchas gracias por la invitación y también un saludo muy afectuoso a todas las personas que nos están escuchando. Gracias, Lisha. Lisha, te conozco desde que eras una niña prácticamente. Eras parte de TETIEM. Entiendo que luego te has formado en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Por ahí también te vi en el Centro de Estudios para el Uso de la Voz, en el CEUVoz. Platícanos cómo ha sido tu formación, qué significan para ti estos espacios, qué otros espacios, qué otros lugares de formación importantes registras en tu vida. Sí, bueno, creo que el primer espacio de formación importante que me llega así a la cabeza de entrada es la misma escuela, o sea, la escuela tradicional en la secundaria, porque ahí fue donde conocí a José Carlos Alonso, el director de TETIEM, y de pronto en uno de esos talleres artísticos que en la gran mayoría de escuelas de una manera desafortunada meten de relleno, lo vi y dije, ¿quién es ese tipo? Yo quiero tomar clase con él, ¿no? Y a partir de ese taller de teatro de la secundaria, fue que empezó a nacer mi curiosidad, a interesarme por el arte teatral. Y de ahí comencé a buscar opciones de talleres, a tomar todos los cursos con los que me podía encontrar, que tampoco eran muchos porque no me llegaba la información de todos los talleres que había o de las opciones formativas. Y un factor muy importante, pues, fue TETIEM y José Carlos, quienes me arroparon en esta primera etapa y además me ayudaron no solamente a tener las bases en cuanto a clases, sino a entender cómo es esto de la producción en el teatro independiente. Que de hecho, el mismo José Carlos dice que hacer teatro independiente es lo menos independiente del mundo, porque dependemos de que salgan los recursos, de que asiste el público, de las colaboraciones de otras personas. Pues ahí empecé, después decidí estudiar teatro como licenciatura. Obviamente mi familia se puso de cabeza y ¿cómo vas a estudiar teatro? Luego lo aceptaron. Afortunadamente tuve la oportunidad de estar en el Centro de Estudios para el Uso de la Voz, que también fue determinante en mi perspectiva, tanto de la dirección, la actuación y el quehacer escénico en general. Y después decidí estudiar una maestría en educación artística, que es una colaboración que tiene la Universidad Pedagógica Nacional con el Centro Nacional de las Artes. Y bueno, en esos he estado, ¿no? También tratando de enriquecer mi práctica a través de talleres, de laboratorios y de continuar mi formación en todo momento, ¿no? ¿Y a quiénes consideras tus maestros referentes en este tránsito? ¿Quiénes han dado herramientas sólidas para desarrollar tu labor? Tania González Jordán, ella fue de las primeras maestras designadas Linklater en México
Y a mí me cambió muchísimo la perspectiva, no solo de la técnica vocal, sino del estar en escena. En general, para mí, tomar clases con maestras Linklater, tanto Indira como Tania, me permitió entender la actoralidad desde un lugar más amable, menos violento y tan chocante o tan radical como de pronto nos lo enseñaron en la carrera. Y también me hizo tener una postura diferente de vida, en donde trato, que no siempre es fácil, pero trato de llevarlo hacia una mirada más amable, ¿no? Menos violenta, de las prácticas educativas que permean tanto en la educación básica como en la educación artística. Entonces siento que ellas dos, más Tania, porque de pronto con Tania, aunque al principio sus clases me daban miedo, porque es muy exigente, después tuve la oportunidad de tomar varias horas de trabajo individual con ella y pues me modificó muchísimo, ¿no? La manera de entender la actoralidad. Y sí, es un personaje muy entrañable para mí. José Galván y Tiki Bermejo, que me reconciliaron con la música, también fueron parte muy importante. Fernando Hiralda, en cuanto a la dirección, que él es catedrático de la UB y de la UAP, pero también fue un referente muy importante para comprender de qué va la dirección escénica, cómo se pueden construir discursos y sobre todo el trabajo con el actor. También podría mencionar a David Evia cuando estuve en el intercambio en la FAC, también fue un factor determinante. Actualmente eres una joven que te has vuelto un referente del teatro poblano. Por la calidad de tu trabajo has podido combinar incluso tu trabajo en la Ciudad de México sin abandonar del todo al teatro poblano, incluso ya con un proyecto sólido de espacio escénico, del cual no vamos a profundizar aún. Me interesa de primera instancia que me digas cómo percibes el sector teatral en Puebla con respecto a tu persona. Lo veo como una necesidad que todavía no se termina de explotar o de entender que realmente se necesita. O sea, los bienes culturales son una necesidad de las comunidades. Y me parece que en Puebla hay mucho deseo de ver teatro. Hay un público que está esperando encontrarse con diferentes propuestas teatrales y que quiere asistir a estos foros, a estas salas escénicas. Pero a veces es muy complicado acercar el trabajo que estamos haciendo hacia ese público. Ahí me parece que está el meollo del asunto. Sí hay personas que quieren ver y sí hay propuestas de teatro, pero la difusión, la publicidad es muy cara, ¿no? Porque no solamente se trata de hacer un cartel y hacer una publicación en Facebook, ¿no? Sino de hacer todo un entramado ahora de marketing cultural a través de las redes sociales, a través del internet y generar estrategias de difusión, pero eso es muy caro. Y a la mayoría de teatristas independientes, los recursos no nos dan para sostener una campaña que nos pueda potenciar, digamos, hacia los círculos que están fuera de nuestros conocidos. Entonces creo que ahí viene el problema. O sea, me parece que en este momento Puebla está teniendo muchas propuestas interesantes de teatro, tanto de las personas que ya tienen una trayectoria en la ciudad, como de jóvenes que están haciendo cosas nuevas. Hay también una diversidad de estilos, de formas, pero hay una barrera entre ese público al que no podemos acceder y nuestra oferta cultural. ¿Qué piensas tú acerca de las instituciones de cultura de Puebla? ¿Crees que lo están haciendo bien o qué papel están jugando dentro de esto que nos mencionas? Creo que se quedan cortos en las opciones de lo que podrían hacer. También sé que es complicado para las personas que trabajan en las instituciones culturales poder accionar porque también están limitadas por situaciones que salen de sus manos, como los presupuestos. A veces como artistas nos es sencillo llegar con funcionario público que nos atiende en la oficina
y decirle, estos son los rateros malditos que hacen con los presupuestos. Y pues la pobre persona que está ahí sentada trata de hacer lo que puede con su trabajo y no tiene nada que ver con el presupuesto, porque el mismo sistema cultural está lleno de burocracia y de aspectos que solamente retrasan y entorpecen el quehacer. Sin embargo, creo que es muy notorio cuando llega una persona que tiene trayectoria en el quehacer cultural independiente o que viene del activismo, hacen cosas brutales con muy poquitos recursos. Y hay casos muy concretos, incluso de los que puedo hablar, de personas que al llegar a un trabajo como funcionario público potencializan muchísimo. Creo que, por ejemplo, las instituciones culturales sí tienen acceso a medios que pueden llegar a más personas y que podrían ayudar muchísimo a los grupos independientes a que nuestro trabajo se diera a conocer. Y es algo que siento que desaprovechan muchísimo, ¿no? No hay una intención de dar a conocer el trabajo. De pronto ahora, ¿no?, en el Teatro de la Ciudad hacen una breve difusión de las carteleras que tenemos, foros independientes, pero creo que podrías hacerlo mucho más, en lugar de estar gastando publicidad de las caras de los gobernantes, una política donde pudieran dar a conocer la oferta cultural independiente, creo que sería interesante. O sea, creo que se quedan cortos, hay mucho más que podrían hacer, pero a veces la visión o la mentalidad no, pues no es la adecuada. Hablando del sistema, ¿cómo ves la situación a nivel federal? ¿Qué piensas de nuestro sistema de becas? ¿Crees que es la forma correcta de financiar la cultura y las artes del país? ¿Crees que sea la forma de acabar con la precariedad del sector, de apuntalar el movimiento artístico del país? ¿Percibes un entorno equitativo? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que las becas y las convocatorias son un camino, no debería de ser el único. De pronto hay mucho descontento, sobre todo de compañeros de Ciudad de México, porque dicen, no, malditos, ¿por qué ahora quieren descentralizar, nos quieren dejar en la ruina? Pero bueno, sí es una realidad que cada 100 becas, hasta hace unos años, 90 se quedaban en la Ciudad de México y 10 se repartían para todos los demás estados. Y ahora siento que está un poquito más descentralizado. En el tema de las becas, pues sí, o sea, creo que es un apoyo, una vía para que se puedan gestar ciertos proyectos. Me parece que ayuda a generar nuevas propuestas, pero no debería de ser el único camino, ¿no? Tendríamos que buscar otras estrategias que permitan realmente dignificar y acabar con la precariedad en la que está sumergido el sector cultural. A todos nos ha pasado, sí, llega una beca y en un año es maravilloso y termina y no tenemos nada. Entonces, creo que son un camino que es bueno que estén ahí, es deseable, pero deberían de existir también otro tipo de opción. Claro. Vamos a hacer una breve pausa, Alicia, y ahorita regresamos. México Legendario, la puerta a la cultura. Escúchanos por www.mexicolegendario.com. Contigo América y México Legendario presentan Teatristas Independientes, un programa radiofónico que fortalece el desarrollo cultural entre las comunidades teatrales y la ciudadanía. William Sayago e invitados reflexionarán sobre el desarrollo del teatro independiente como parte de una reconstrucción social y sobre las diversas problemáticas expuestas por dramaturgos y compañías teatrales de México y América Latina. Teatristas Independientes con William Sayago.
Ya estamos de regreso en Teatristas Independientes y les recuerdo que estamos platicando con Lisha Montaño, una compañera muy talentosa de la ciudad de Puebla, actriz y directora. Lisha, he podido ver algo de tu trabajo como directora. Precisamente, ¿cuáles dirías que son las líneas temáticas que te comprometen? ¿Sobre qué haces la reflexión escénica? Definitivamente sobre género. Hablo desde mi ser mujer, porque me parece es una de las cosas que más me ha atravesado y me ha marcado. El tema de la equidad de género es algo que me llama. Ya me hacen mucho ruido los términos como empoderamiento femenino o equidad de género. Pienso en hablar desde mi dignidad y de cómo a las mujeres, pues sí, se nos ha relegado a un rincón donde parece que solamente podemos hacer ciertas cosas y que hay todo un mundo que está reservado hacia lo masculino. Entonces, hablar desde mi ser mujer y desde las opresiones que vivimos las mujeres es lo que más permea mi trabajo escénico. ¿Cuáles son estas obras que has dirigido? Actualmente tienes una, pero ¿cuáles son las más representativas para ti? Azares, que es una adaptación de Bodas de Sangre, sobre todo en el personaje de la novia, me gusta muchísimo la rebeldía que imprime, porque bueno, es una mujer que está siendo obligada a casarse con alguien que no ama. Y ahí hay todo un entramado cultural a partir de su condición de mujer. También Fando y Liz, hablando de la violencia de pareja, esta obra de Fernando Arrabal, fue un parteaguas importante porque me permitió indagar tanto en esas violencias sutiles como en la violencia más directa o, bueno, incluso física. Y ahora que estamos con Dream House, que es una adaptación de Casa de Muñecas, la adaptación es de Javier Villanova, y habla justo de la violencia simbólica y estructural que yo creo que a todas nos ha tocado atravesar. Recientemente, junto con otra compañera, te aventaste a hacer un proyecto de espacio escénico. ¿Cómo se llama? ¿Cuándo surge? ¿Cómo surge? ¿A partir de quiénes? ¿Por qué? Bueno, tenemos dos proyectos. Mi compañera socia se llama Karen Canán y ambas tenemos dos proyectos. El foro escénico, que es puro drama, hacemos junto con otros 9 socios, donde está Miguel Espinosa, está Mauri Calderón, Oscar Sergio Serrano, Belén López, Mauricio Reyes, Osvaldo Calderón, Andrew Smith Lawrence, todos ellos y nosotros somos el equipo de Puro Drama, que es un foro que comenzó a tener actividad en 2018 y actualmente sobrevivimos la pandemia y nosotros nos unimos, esta nueva configuración de socios entró a octubre del 2020 y actualmente pues mantenemos temporada de martes a sábados, incluso hay semanas que tenemos actividades de lunes a domingo y tiene muchísima actividad escénica, desde teatro cabaret, teatro para infancias, versiones de clásicos refigurados, ¿no? Es un foro que tiene muchísima actividad teatral. Y Karen y yo tenemos otro proyecto que se llama Casa E, que es una casa dedicada al estudio y al proceso de laboratorio de las artes escénicas. Sí, hemos tenido presentaciones en el patio, aunque no es un foro escénico así bien armado, no, nuestros recursos son bastante precarios, porque más bien está enfocada a que sea una casa donde se puedan dar clases, talleres, conferencias, presentaciones de libros y que en general pueda funcionar como una casa de encuentro para las personas interesadas en el quehacer escénico, las artes en general y cualquier propuesta académica que tenga un enfoque. ¿Y este espacio de Casa E, cuándo lo funda? El plan es que Casa E iba a surgir en marzo del 2020, que bueno, todos sabemos el cuento de marzo 2020, ¿no? Hubo muchísimos proyectos que se quedaron ahí atorados, entre ellos Casa E, que definitivamente pues no podíamos abrir, porque todas las actividades presenciales estaban
prohibidas y sobre todo a las que iba dedicada Casa E, ¿no? Que son clases, fue lo último en regresar a las escuelas o los encuentros teatrales. Entonces nos llevó a tener un proceso muchísimo más lento para que saliera a luz. Tuvimos nuestro primer taller donde vino Conchi León a dar un taller de dramaturgia. Después tuvimos a Verónica Maldonado, que también dio un taller sobre poética. Y hemos empezado a tener talleres poco a poco. Gran parte de 2021 empezamos a tener algunos ensayos, a recibir, por ejemplo, a César Enríquez, que vino a dirigir a la compañía Talavera Cabaret. Y formalmente Casa E nace en junio de 2022, cuando nos logramos constituir ya como persona moral y con una oferta muchísimo más clara de talleres y de actividades que pueden hacer aquí en la casa. Tú sabes que, bueno, y ahora lo sabrás más, que administrar un espacio es sumamente complejo. ¿Qué han pensado acerca de la sostenibilidad? Ahí Karen es nuestro ángel de la guarda. También creo que esa es una de las reflexiones más importantes para el quehacer artístico que ha tenido Los Operantes Teatro, que es nuestro grupo, y que ha tenido puro drama. Karen, ella estudió finanzas. Le encanta el arte, pero ella no es artista, ella es financiera. Y la verdad es que nos ha hecho sobrevivir a la pandemia y ha sido un factor determinante para que pueda estar Casa E, para que pueda estar puro drama, porque tenemos una estrategia financiera que contempla no solamente nuestra oferta principal, por ejemplo, en Casa E, que son los talleres, sino que nos permite diversificar nuestras entradas. Porque, bueno, ambos proyectos no tienen ningún tipo de apoyo institucional ni empresarial. Somos completamente autogestivos. Entonces, Casa E ofrece los talleres, pero también tenemos renta de espacios, también tenemos clases individuales. Entonces, nos permite tener otro tipo de entradas e ir administrando los recursos de una manera inteligente para poder pues pagar las cuentas y atender lo que a todos los artistas nos ocupa, de tener un ingreso y poder mantener el espacio en condiciones dignas. Y ahora que están contribuyendo al desarrollo de los teatristas de su estado, de esta manera, con este espacio, también de cierta manera deben de estar contribuyendo a la reconstrucción de un tejido social, como nos pasa a todos los espacios. ¿Cómo proyectan que sean estas relaciones, las de ustedes con su sector teatral, con su público y por ende con su entorno social? Cuando empecé a hacer teatro, yo quería cambiar el mundo haciendo teatro. Luego me di cuenta que no se podía, pero que sí podíamos cambiar pedacitos de mundo. El proceso que hemos tenido en Casa E ha sido muy entrañable porque hay personas que han descubierto mucho de sí mismas, que han podido reconfigurar la manera en la que se relacionan con su entorno, con las personas que les rodean, desde un punto más amable, ¿no? Así como a mí me pasó y así como hubo espacios culturales que transformaron mi vida, ahora Casa E tiene la oportunidad de llevarlo a más personas. Y es cierto, o sea, los espacios independientes somos factores muy importantes en la reconstrucción del tejido social, en la vinculación comunitaria. No solamente pasa en Casa E, donde el proceso es un poco más personalizado, son menos personas, pero me parece que podemos llegar más profundo. Y en puro drama, al tener mayor salida a público, pues permite llegar a más personas, aunque a veces no es tan fácil dar el seguimiento, ¿no? A cada uno. Sin embargo, creo que los dos espacios son determinantes, por ejemplo, para que reduzca la violencia en nuestras colonias. También son puntos importantes para la organización, que se puedan solucionar otras situaciones que a veces van más allá del arte y la cultura, como hay una coladera abierta. Bueno, pues estos espacios culturales son factores muy importantes para que las personas puedan encontrar mecanismos para hablar, para comunicarse y organizarse. Y así lo podría decir de todos los centros culturales de la ciudad, que en verdad, o sea,
hagan los análisis, sí baja la delincuencia, sí hay menos asaltos en la calle donde está el teatro, la gente sí se siente más segura. Son factores muy importantes porque trabajamos desde el centro de la comunidad. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Lisha, para mí eres una mujer, una teatrista exitosa, exitosa más allá de la fama y del reconocimiento, ¿no? ¿En qué consideras que estriba el éxito? ¿En la permanencia de hacer lo que queremos y amamos? ¿En la tranquilidad económica? ¿Por qué no? Bueno, o en qué crees que estriba tu éxito? En la felicidad. Me siento, en este momento de mi vida me siento muy, muy feliz y me siento muy plena porque a mí me gusta el contacto con otras personas. Me gusta mucho platicar y me gusta mucho conversar sobre lo humano, sobre lo que nos duele, sobre nuestros sentimientos, dolencias. Y afortunadamente mi trabajo lo permite, tanto como docente. Yo amo dar clases, para muchos es un signo de fracaso. No falta quien decía, ay, quería ser actriz y terminó de maestra. No, a mí me encanta ser maestra, ¿no? Y es algo que quiero hacer toda mi vida. Yo quiero trabajar específicamente con adolescentes de medio superior, quiero trabajar toda mi vida. También me siento muy plena en poder colaborar con actores y actrices tan talentosos como los que están formando ahorita las obras que estoy dirigiendo, en quienes tengo proyectos a futuro. Me siento muy exitosa de tener un grupo de amigos que tiene un proyecto tan lindo como Puro Drama, ¿no? Donde Ana Paula Martínez, Mike Espinosa nos llamaron a integrarnos, pero más que solo un proyecto, pues somos una familia teatral. Entonces creo que ahí está el éxito, en lo que a cada quien le haga feliz. O sea, si a una persona le hace muy feliz tener un pequeño teatro comunitario, pues ahí está el éxito. Creo que el éxito está en lo que nos haga felices a cada quien. Ahora que hablas de la docencia, tú como docente, además de este siglo, ¿qué le recomendarías a los jóvenes que recién están egresando de las escuelas y que, bueno, están buscando a lo mejor en el teatro independiente una forma de desarrollar su poética? Les diría que no pierdan la rebeldía y que tengan los pies bien, bien plantados en la tierra. Creo que una de las dolencias más grandes como teatristas es que de pronto perdemos el piso. En mi experiencia, lo peor que le puede pasar a un teatrista independiente es sentir que es un productor estilo César, porque no somos. O sea, ojalá algún día tengamos los recursos de Ocesa. Creo que todos queremos tener dinero y que nos vaya muy bien económicamente. Pero para eso es muy importante saber dónde estamos plantados y quitar este tipo de tonos y frivolidades que nos llevan a tener actitudes poco empáticas o prepotentes hacia los demás. Me parece que la mayor dolencia que podemos tener es esta prepotencia de sentirnos el productor de la obra, cuando nuestros recursos son dos practicables, una silla y ensayamos en nuestros departamentos. Hay que tener los pies bien plantados en la tierra y no perder la rebeldía. O sea, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué elegimos este camino de vida? ¿Cuáles son nuestras peleas y nuestra necesidad de hablar? ¿Qué le tenemos que decir a las personas que llegaron a vernos ese jueves al teatro? Eso me parece fundamental, no perder la rebeldía y el por qué estamos haciendo las cosas. Y tener los pies bien plantados en la tierra. Héctor, ¿qué proyectos tienes en puerta? ¿Cuáles a mediano o largo plazo? Pues ahorita tenemos una temporada de Dream House, estamos en Cine Tonalá, jueves y sábados a las 8 de la noche. Es un remontaje que estamos haciendo, es el mismo elenco, pero con una reconfiguración ahí en los personajes. Tenemos también un actor que entró, se llama Jonathan Ramírez. Es un proyecto al que le tengo muchísimo amor y cariño porque es una obra que le hice a mi mamá. Es una obra que también está dedicada para mí, para una parte de mi vida, a la que igual que Nora decidí renunciar. Entonces, bueno, tenemos esa temporada de noviembre y vamos a tener en la capilla un proyecto que se llama Rosaura Desciende,
Es una obra escrita e interpretada por María Balán. Ella me invitó a dirigirla y es una obra que va sobre la búsqueda de nuestro origen, de la raíz, ¿no? De dónde venimos y para qué estamos aquí. Hace una referencia a Rosaura de La vida es sueño, entonces tiene toda esta carga existencialista y de pregunta de qué tengo que hacer yo en este mundo. Entonces vamos a tener temporada en la capilla los lunes hasta el 19 de diciembre. Vamos a estar en temporada. Y bueno, para el próximo año tenemos en puerta una obra de Jimena Escalante y una obra que nos escribió Conchi León a partir de testimonios de Lem López, que es una compañera actriz también muy talentosa de aquí de Puebla, y de nuestras mamás, ¿no? Tanto de la mamá de Belén como de mi mamá, pues tenemos ese proyecto que estuvo acá investigando y creando Conchi León con nosotros. Eso son lo que viene. Estamos llegando al final de esta entrevista, no sin antes pedirte que nos regales para concluir un comentario de cierre de algo que pienses que nos haya quedado pendiente. Pues nada, me resonó mucho el por qué hacemos teatro allí, por qué hacemos teatro independiente. Y creo que esas expresiones culturales, esos grupos que se reúnen para leer poesía, para hacer teatro, música, ya son una resistencia y ya son un germen revolucionario, porque hacer teatro en una sociedad que cada vez busca distanciarnos más, reunirnos en ciudades que cada día son más caóticas para poder trasladarnos de un punto a otro y abrirnos un espacio para decir lo que nos duele y encontrarnos con los demás en un mundo lleva el ajetreo y la necesidad de producción monetaria al máximo, ya es una resistencia y es un acto revolucionario. Así que sigamos haciendo revolución desde los foros independientes, desde las publicaciones que hacemos en colaboración, desde la radio comunitaria. Júntense, porque el hecho de juntarse ya nos está haciendo resistir los embates. Muchas gracias, Lisa Montaño, por darte el tiempo para esta entrevista. Es un placer platicar contigo, aunque yo nací en Veracruz y ahí viví una parte de mi infancia. Teatralmente nací en Puebla. Y ver a una compañera crecer y desarrollarse tan profesionalmente como lo haces tú, me llena de satisfacción y de alegría. Muchas gracias. Muchas gracias, Willy, y un abrazo para todas las personas que nos escucharon. Muchas gracias a Radio México Legendario y a Contigo América, a nuestros productores Marlene López y Mario de la Fuente. Nos escuchamos la próxima semana, el jueves a las 19 horas, para seguir hablando con más teatristas independientes. Contigo América y México Legendario presentaron Teatristas Independientes, un programa radiofónico que fortalece el desarrollo cultural entre las comunidades teatrales y la ciudadanía. Teatristas Independientes con William Sayago.